Llegó y estuvo como armando ese collage que hace para sus columnas. Me fascina. Como corta cosas de lugares y las va pegando todas con boligoma en una hoja. Arquitecta. Sí. Persona estudiosa que ya va por el tercer resumen, eso me da la idea. Va por ahí. Como ya leyó, ya resumió, haciendo el resumen del resumen y ahora hace como un puntos importantes. Sí, un cuadro sinóptico del resumen del resumen. Es Vale Licciardi. Hola, Bien, ¿qué Vale Licciardi. Bueno, ¿cómo están? Hoy justamente voy a hablar de eso un poco, ¿no? Los resúmenes, lo académico, Bien. lo estudiantil, la estudiantina. Ahí va. Porque vamos a hablar de maestres travestis trans. Y esto es muy interesante porque en general no solemos ver o tener en nuestra experiencia escolar a personas trans dando, digamos, frente al aula, ¿no es cierto? Bueno, les cuento. Se hizo un relevamiento hace muy poco, que estuvo a cargo de Quimei Ramos, que es nuestra docente trans, Sí, claro. más popular que nosotros todos conocemos. Sí, es una genia que, es más, aprovechamos y le mandamos un beso enorme, seguramente nos estará escuchando. Y ella hizo el año pasado, en el mes de noviembre, un encuentro de docentes acá en el Mocha Celis, que es el primer bachillerato para personas travestis y trans, que si bien fue pensado hace 6 años para personas travestis y trans, en realidad está abierto a toda la comunidad, o sea, a todas las personas que quieran acercarse a terminar sus estudios secundarios. En ese relevamiento se llegó a más o menos en el país, porque han venido de distintos puntos, 20 docentes. Hay 20 maestres, por lo menos contabilizados por este relevamiento que se hizo en el encuentro, y a partir de ahí también se empieza como a generar todo esto de empezar a decirles a la comunidad que somos más. Claro. O sea, hoy no vamos a hablar de la primer o el primer docente trans, vamos a hablar de todos, porque son muchos más. Es interesante poder partir, porque hay como varias brechas para tocar este tema. Por un lado, pensar en la comunidad trans y las estadísticas que solemos mencionar mucho y que tiene que ver con la exclusión. La exclusión, obviamente, del ámbito familia y también del ámbito escolar. Muchas veces, cuando vas a la escuela y asumís tu identidad, recibís hostigamiento, violencia y un montón de cosas que terminan haciendo que abandones. Entonces, directamente de ahí pasás a la calle. Y de la calle pasás a la prostitución. Y de la prostitución a la marginalidad. O sea, como que es toda una cadena que es interesante también que la podamos tener presente para también entender estas realidades, ¿no? Porque en general decimos la estadística, expectativa de vida 35 años, expulsión de escolar, suena casi rimbombante y hasta a veces muy al pasar, pero en realidad es dramático. Sí. Digo, nos sorprendemos cuando vemos a niñas ejerciendo la prostitución y no de repente cuando vemos a personas trans, porque hasta a veces mismo la sociedad dice, bueno, lo hace porque quiere o se lo merece porque es putito, o nada, o la verdad no molesta o no genera empatía. No, pero no hay mucho cuestionamiento, es como bueno, es así, trans, claro. Tiene que ejercer prostitución y es como que lo ven común y como que y sí, es un y sí. Vale, es como venimos hablando en las columnas anteriores de el lugar que le queda cómodo a la sociedad para las trans, por ejemplo, que dice, bueno, ok, ahí no molestan, ahí está naturalizado, está bien. Claro, porque de repente vemos a otra persona así, que yo, una mujer, y de repente nos despierta otras cuestiones, claro, ¿no? Sí. Indignación y demás. Cuando hablamos de infancias trans también estamos hablando de esto, ¿no? La prostitución infantil pareciera que pasa muy desapercibido, pero en realidad es uno de los grandes problemas que tiene la comunidad. Entonces, de ahí viene un poco el porqué se necesita crear un espacio que contenga y que tenga esta morosidad de recibir a nosotras, a nosotres. Explico esto, parece, digamos, algo que todos sabemos acá muchas veces, pero que en general la sociedad no comprende, ¿no? Como cuando decimos queremos el cupo laboral trans, o cuando decimos hay una escuela especial o pensada para arribar a esta comunidad, y tiene que ver justamente con esto. Bueno, de ahí, al no poder terminar los estudios, tampoco tenés la posibilidad de ingresar a la academia o ingresar a pensar un nuevo horizonte laboral como ser un profesor. Entonces ahí también se dificulta. Claro.
Y ahí también nos da el resultado de esta estadística de que sean muy pocos o muy poques, pero que a la vez, digamos, son significativos, ¿no? Sean 20, sean 10, vale la pena y hay que decirlo y hay que nombrarles. Así que hoy les voy a contar un poco sobre Quimei Ramos, que no necesita presentación porque ya todos la conocemos, pero recordamos que Quimei se asumió trabajando ya como docente, profesora de inglés en una escuela religiosa privada, y ella apareció y dijo: yo ahora me autopercibo, voy a ser Quimei y me van a tener que respetar, por supuesto, y tuvo como mucha controversia, ¿no? Porque estaba en una escuela religiosa. Sin embargo, pudo salir adelante y salió ilesa. Hoy trabaja como docente y es una de las directoras del Mocha Celis, que queda acá en Chacarita, así que acá muy cerca. Una pregunta, perdón, ¿vale? Sí. ¿Ella siguió laburando en esa escuela religiosa? No, ya no. Pero en el momento que transicionó... No, le permitieron, le respetaron, y fue como, por supuesto, muy conflictivo todo, y una pugna, porque, claro, también hay mucho desconocimiento sobre la ley de identidad de género. Claro. ¿Qué sucede? Te dicen que vos podés asumir tu identidad, pero si hiciste tu cambio de DNI. Claro. Entonces, eso es ilegal, porque en realidad, si vos decís: yo ahora me quiero llamar Quimei o me quiero llamar Marta. Claro, son trabas burocráticas para al final, es algo que es lo mismo. Tipo, si yo de repente no tengo todavía mi cambio de DNI y digo: ahora quiero que ustedes en mi institución me llamen Marta, vos me tenés que llamar Marta. Sí, claro. Porque ya con mi sola autopercepción y mi sola mención, ya está. Es que la autopercepción me parece que empieza con uno mismo, Digo, y después si el Estado tiene otro tiempo, será cuestión del Estado adecuar. Pero la ley dice eso. La ley dice eso. Dice que incluso antes del DNI, vos en cualquier institución laboral te tienen que respetar. En una escuela secundaria, si sos alumne, de repente, o en la primaria, tendrían que modificar hasta que vos hagas modificar toda tu documentación, por lo menos en las listas, figurar con el nombre que vos elegiste, y luego sí, en los papeles oficiales, esperar a que llegue, digamos, ya el documento y demás. Pero te tienen que respetar eso. Así que por un lado tenemos a Quimei haciendo ya un laburo de hace muchos años y también remándola muchísimo. Y después, por otro lado, para federalizar un poco, vamos a hablar de Sofía, de Martina Nicole, que es una profesora tucumana que hace expresión corporal. Ahora está viviendo en Buenos Aires, pero ha hecho trabajos en su provincia. Y esto es muy importante también porque hablamos de inglés, o sea que hablamos de otra lengua, hablamos ahora del cuerpo y también la importancia que tiene el cuerpo y que dé una clase a una persona trans, ¿no? Con todo lo que significa lo corporal y romper con todo este paradigma de hombre-mujer, pene, vagina y desarmar todo eso. Así que Martina Nicole por ese lado. Y también tenemos a Sofía Sevi, que es una técnica electrónica también en Tucumán. Ella, además de técnica electrónica, es fotógrafa, da clases en una escuela pública y lucha también por buscar una inclusión y de alguna manera visibilizarse. Entonces hizo toda una lucha para poder justamente lograrlo. No hizo todavía el cambio estético, digamos, final que ella quisiera, pero por lo menos la respetan en su identidad. Y por último tengo a Viviana, que es una profesora de educación física que nos dejó un testimonio, así que si quieren lo compartimos, que nos cuenta un poco su experiencia. Soy campeón argentino, tengo 5 títulos nacionales, me retiré como campeón invicto, competí en categorías masculinas, siendo trans. Yo soy trans desde los 11 años y fue lo único que me abrazó en cuanto a lo que me daba a mí la oportunidad de poder incluirme. Lo cierto es que en ese momento yo quise estudiar, pero tenía que negociar con el cortarme el cabello, tomar una identidad masculina. Yo no me identificaba de esa manera, por lo tanto es como que mi transición fue de 10 a 11 años y me cortaron la secundaria. Yo no pude ejercer la secundaria, trato de generarme el laburo yo misma porque de otra manera no podría sobrevivir. O sea, no se nos contempla a nosotras como para poder, nos ponen la confianza a nosotros como para poder ejercer algún tipo de laburo cuando tenemos condiciones más que de sobra. Yo, por lo tanto, soy sexto dan de artes marciales, tranquilamente podía trabajar en cualquier gimnasio, pero tengo que autogestionarme yo los laburos, y tanto yo como muchas de mis compañeras.
Bien. La verdad que lo que está bueno siempre de tu columna, Vale, es que con estos testimonios, o sea, nosotros podemos estar hablando acá, no sé, un rato, pero cuando escuchamos los testimonios ahí, entendés un montón, y la verdad que empatizás muchísimo, y yo sé que hay mucha gente que por ahí, como tipo el deconstruido, y sobre todo los pasa a muchos varones heterosis. La verdad que escuchar todo esto a mí es un flash. Cada vez que con tu columna, cada vez que me pasa eso. Sí, la idea es lograr eso, ¿no? También como que la sociedad pueda empatizar un poco más con las personas travestis y trans, y un poco lo que decía Vivi, ¿no? Habiendo y teniendo la capacidad y habiendo ganado premios y demás, no poder desarrollar eso por el solo hecho de ser, sí. Es bastante complicado, ¿no es cierto? Nada, lo bueno es que seguimos ocupando lugares, quizás somos muy pocas por ahora, pero lo interesante es que podamos seguir creciendo, visibilizando esto, porque muchas veces lo que no se nombra pareciera que no existe. Entonces un poco viene de eso la columna, ¿no? Decir, nosotras somos buenas, y somos buenas también en esto, ¿no? Porque la sociedad, ya sabemos, cree que solo sabemos o pareciera que podemos ejercer la prostitución o dedicarnos al trabajo sexual, y en realidad hay muchas otras cosas que también tenemos para aportarle a esta sociedad. Así que bueno, hoy fue un capítulo así de maestres que tiene que ver con la educación y con todo un camino que estamos generando desde acá y desde el aula también, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, escuchamos un audio como el del rockero sí, el del Averizo, que no me acuerdo el nombre, porque obviamente es una cosa, pero bueno, que parecieran que esas cosas ya no estaban y que estaban en el pasado y que no, como que habían quedado de moda, y en realidad están ahí todavía, y todavía se atreven a decirlo públicamente. O Maradona mismo con el tema de Florencia de la B. Entonces, a veces creemos que cuando creemos que hemos ganado algo, estamos reluchando. Ese es nuestro microclima. De repente viene Maradona con la pija y nos la pone en la cara de vuelta. Hay una cuestión que sí me parece piola. Digo que en estos contextos, quizás años atrás pasaba y seguía pasando, y ahora también ellos tienen que ver que hay un rechazo. O sea, ellos tienen que sentir que hay un rechazo, que no puede decir como cualquier cosa, que no le puede decir a Florencia de con lo que se le ocurra, que el otro forro no puede decir un recital tipo lo que quiere y que no tenga ningún costo. No, o sea, hay gente que sigue quedando y que sigue pensando así, bueno, que lo pague, o sea, que sea la condena social y que sean todos los que no escuchen más a esa banda de mierda, no dejen de idealizar a Maradona, y bueno, y un montón de cosas así. Sí, y amparado es mi opinión, que ya no existe, porque cuando tu opinión está molestando al otro, totalmente, ya ahí, y cuando es aparte algo que ya queda como viejo, me parece que es momento del cambio. Un poco a las personas travestis y trans, lo que nos ha sobrado siempre fue esto, ¿no? El sobrevivir, fue el ingenio, fue durante décadas pasar la marginalidad y todo, construcción día a día, ¿no? De ir superándose, de buscar alternativas, ¿no? Cuando de repente no podés insertarte en un sistema laboral, te pones a vender, no sé, o a maquillar, o a peinar, o a hacer masajes dentro del sistema también de trabajo sexual. Digamos, si hoy estamos muchas vivas es porque nos buscamos muchas formas y muchas alternativas. No nos sobra, no nos falta, digamos, ingenio, sí, nos faltan oportunidades. Gracias, Vale. Nosotros vamos y venimos, hasta las 4 hacemos felices fiestas. Futurock FM. Futurock FM. Rock. Futurock FM. Futurock. La mejor radio del ala oeste de la Vía Láctea. Futurock.